Vamos a hablar algo sobre la palabra divina. Hoy tenemos algo que nos dice el Señor y que nos lo recalca, nos lo dice tan claramente como que las manos no pecan, la lengua sí. Lavémoslas en Jesús. Para eso nos pone en contacto con su evangelio. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya que no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala.
Mateo nos abriga con esto, que es algo que debemos conservar siempre en nuestra memoria y es la generosidad de Dios para con cada uno de nosotros. Él, en su infinita gloria, en su infinita bondad, en su misericordia, siempre nos provee todo lo que necesitamos. Por eso se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le preguntaron por qué los discípulos quebrantan la ley de los ancianos y comen pan sin lavarse las manos. Y Jesús les dijo que ellos quebrantaban también el mandamiento de Dios por su tradición, porque Dios mandó que se honrase a padre y madre. El que los maldijere debía morir irremisiblemente, pero ellos decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. De esta manera habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de ella, eso es lo que contamina al hombre. Toda planta que se plantó, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Jesús, llamándole la atención, porque Pedro le pidió a Jesús que les explicara esta parábola. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias, todo ello es lo que contamina al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús continuó su peregrinación y una mujer cananea salió a su paso diciendo, oh Señor, socórreme. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieras. Tu hija fue sana. Jesús sanó a muchos en el mar de Galilea y sintió compasión por tantos que le seguían. Y por eso los alimentó cuando después de 3 días estaban oyendo su palabra. Y de ahí partió hacia una región llamada Magdala. Jesús nos muestra una vez más su amor, que nos da la prueba de su infinita compasión y el perdón que da a nuestros pecados. Por eso contemos con Jesús, que siempre nos ha bendecido y siempre nos ha fortalecido. Él es permanente guía de nuestras vidas y su palabra es rigurosamente cierta y permanente. No dejemos que la oportunidad de recibir a Jesús pase y que al terminar esta era en donde el ser humano desaparecerá cuando regrese el Señor, tengamos que ser despedidos, porque ya no tendremos forma de poder entrar a su mansión eterna. Bien, dentro de unos pocos segundos, un mensaje que vamos a recordar y es esa parábola de Lázaro y el rico y cómo el Señor nos abriga para que en la profundidad de su palabra nosotros podamos realizar lo que Él quiere que hagamos. Por eso, todos estos estudios que realizamos honrando la palabra santa del Señor, los puedes encontrar en YouTube o en Facebook Live. También puedes hacerlo todos los días aquí en Radio Amor 91.9. Te invito para que te tomes unos segundos, le implores al Señor sabiduría para que podamos escuchar de Él lo que quiere narrarnos después de unos breves mensajes. Hemos visto que la Biblia claramente nos enseña que los muertos están muertos, es decir, están sin conciencia esperando la resurrección. Esto que reconocemos está en contra de la opinión tradicional que cree que aunque alguien está muerto, su alma sigue viviendo. Sin embargo, ya hemos visto dentro de lo que son las muchas escrituras que esta opinión tradicional no puede ser correcta puesto que contradice la escritura. Hay pasajes de la Biblia que siendo mal entendidos
son usados por la tradición para apoyar su doctrina de una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Un pasaje así es la historia del rico y de Lázaro, que viene en Lucas 16, desde el verso 19 hasta el verso 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta gran enseñanza que el Señor nos da, antes de que digamos algo sobre este pasaje, especialmente algo que parece contradecir muchos otros pasajes, tenemos que estudiar cuál es el contexto que hay al respecto. ¿A quién contó Jesús esta historia? Podemos encontrarlo fácilmente viendo los versos que preceden al pasaje anterior. Empezando por Lucas 16:1, podemos ver que el Señor habló a sus discípulos y les dio una enseñanza que terminó con la siguiente conclusión: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, los fariseos que andaban por allí respondieron de la siguiente manera: y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, según nos lo narra Lucas. Luego Jesús continuó y le respondió. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis, y vosotros mismos delante de a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo a la tierra, y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, que hacía cada día banquete con esplendidez. Intencionalmente, al incluir el verso 19 en el pasaje anterior, es parte de la misma plática que empezó en el verso 15, que estaba dirigida a ellos, a los fariseos. Fue a ellos a quien Jesús contó la historia de Lázaro y el rico. No estaba dando un sermón
a la gente o enseñando a sus discípulos, aunque ellos estaban presentes. Más bien sus ojos estaban mirando a los fariseos. Sus palabras estaban dirigidas a ellos. Fue solamente hasta que terminó esta historia que se volvió a sus discípulos y según leemos en Lucas 17:1, luego dijo a sus discípulos, en otras palabras, viendo el capítulo 16 o regresando al capítulo 16, como un entero podemos ver que lo que el Señor dijo en el capítulo estaba dirigido a dos grupos diferentes de personas. Lo que él dijo de Lucas estaba dirigido a los discípulos con los fariseos escuchando. Los fariseos reaccionaron y esto lo hacían burlándose de él. En los versos 15 hasta el 31, lo cual también incluye la historia que estamos viendo ahora, volteó de nuevo hacia sus discípulos, pero primero se dirigió a los fariseos. Por lo tanto, el Señor dirigió la historia de Lázaro y el rico a los fariseos. Ahora, viendo esta historia, es posible que nos quedemos muy perplejos, ya que hay elementos en ella que no se ven en ninguna otra parte de la Biblia. Veamos qué encontramos que nos hacen ver cómo, hasta dentro de lo que es posible, podemos nosotros entender la revelación que el Señor nos da cuando Él pone la capacidad y la sabiduría para que su palabra sea entendida en nuestro corazón primero y luego en nuestra mente. Primero, el hombre rico murió y fue al Hades, donde aparentemente estaba siendo atormentado. Como parece ser en el pasaje, aún estaba consciente ya que podía ver, sentir y hablar. Además, aún tenía simpatía y preocupación por sus hermanos y quería advertirles. Esta descripción de Hades y el estado de los muertos es una obvia contradicción con muchas escrituras, algunas de las cuales podemos ver cuando leemos en Eclesiastés, por ejemplo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seúl, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salmo nos complementa, Salmo 6, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seúl, ¿quién te alabará? Seúl es el Hades, si lo miramos en la Septuaginta, que es la Biblia de la cual los hebreos nos dejaron huella. Salmo 31 nos dice también, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seúl. El Salmo 115, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, es decir, al Hades. Salmo 30. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. E Isaías, este gran hombre, nos complementa, porque el Seúl no te exaltará ni te alabará la muerte, y los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Es obvio que lo anterior, Seúl en hebreo y el Hades en griego, es un lugar de silencio y de inconsciencia. No hay tormento ni refrigerio, no hay sentimientos de simpatía, no hay conocimiento. Verdaderamente hay más de 70 apariciones de la palabra Seúl y Hades en la Santa Biblia. En ningún lado vemos en ella las características que vemos en la historia anterior. En nuestra historia vemos al hombre rico en el Hades, hablando, sintiendo, teniendo simpatía y siendo atormentado. ¿Por qué? Antes de ver por qué, veamos también varios otros puntos de esta historia. Enfoquémonos en el pobre Lázaro.
En Lucas 16 leemos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Una vez más, este anuncio contiene extrañas referencias. No hay precedentes en la Biblia al respecto. Sin duda no hay otra referencia bíblica al seno de Abraham y a los ángeles llevando gente ahí. Ya dijimos que hay en la Biblia 70 apariciones de las palabras Seúl y Hades, que definen al Hades literalmente como la tumba, el lugar en que todos los muertos, sin excepción, van, o iremos. Pero nunca leemos de un seno de Abraham. Ahí no leemos que el pobre o el justo van a un lugar diferente que el rico o el injusto. ¿Por qué Jesús hace tales referencias que no tienen paralelo en la escritura y de hecho parece que la contradicen en algunos puntos? La respuesta parece encontrar respuesta si regresamos al contexto. ¿A quién estaba dirigiendo Jesús esta historia? Como vimos, no se trataba de una enseñanza general sobre los muertos, sino que estaba dirigida específicamente a los fariseos que se burlaron de él porque estaba enseñando de que no hay forma de servir tanto a Dios como al dinero. La audiencia de la que leemos eran los amantes del dinero, codiciosos, y ellos se justificaban entre los hombres. Los fariseos tenían, como podemos ver en otros lugares de la escritura, tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Creían cosas que eran ajenas a la escritura y hacían que la palabra de Dios no tuviera efecto. Marcos 7 nos da una perspectiva de qué tan lejos de la Biblia estaba esta secta. Se juntaron a Jesús los fariseos, Marcos 7, 7 del 1 al 13, y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lleno, está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquella con que pudiere ayudarte, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Realmente la palabra nos confunde a veces cuando creemos no entender, pero lo hacemos siempre recapacitando en nuestra condición humana. Vemos cómo ante la eminencia y ante la sabiduría que la palabra nos expresa, nuestro intelecto, que es limitado, se resiente y parece estar en una lucha permanente contra lo que escucha y entiende y contra lo que no quiere escuchar porque rechaza el compromiso y la responsabilidad que esto, que es mandamiento, engendra en nosotros la obligación de cumplirlo para con ello satisfacer la palabra y satisfacer al Señor. La humanidad de la cual estamos concretamente imantados nos lleva
a que queramos desconocer la parte que como seres espirituales debemos honrar. Pero es que eso pelea, lucha, interfiere con la condición humana de la cual estoy muy engreído y satisfecho. Porque seguir obrando a la luz de mis sentidos, inundando todo mi cuerpo y realizando todas mis acciones, solamente teniendo en cuenta lo que la carne me manda, lo que mis sentidos me llevan, es lo que hace que nosotros estemos lejos del Señor. Pero cuando nuestro corazón empieza a cambiar por voluntad divina, no por voluntad humana, y cuando empezamos a ver la realidad de lo que significa la palabra que el Señor nos expresa cada día, cuando a ella vamos, es cuando nosotros debemos entrar a mirar con franqueza y con sinceridad que ese llamado que Dios nos hace es inevitablemente impostergable. Recordemos que a Saulo de Tarso el Señor lo llamó. Lo llamó de una manera un poquito dolorosa, cayendo del caballo enseguida. ¿Será que nosotros necesitamos ser llamados, cayendo de rodillas y aporreándonos con un fuerte golpe para que despertemos ante la magia augusta de la soberanía de Dios? ¿O es que realmente preferimos estar lejos de Él, satisfaciendo nuestra conducta humana? Reflexiona sobre eso ahora en unos segundos cuando vamos a orarle al Señor. Bendito Padre y Dios eterno, te agradecemos este momento que nos permites poder mirar hacia tu palabra y aprender de ella, Señor. Danos la luz para que podamos llegar a esa enseñanza que tú quieres que nosotros guardemos en nuestro corazón y danos la fortaleza para que podamos resistir los embates del enemigo, resistir a la carne, resistir a nuestros deseos impuros y saber que solamente cumpliendo lo que tú nos ordenas podemos honrarte. Padre Santo, te agradecemos porque tú bendices cada uno de nuestros hogares. Te clamamos, te pedimos por ellos, por cada uno de nuestros seres queridos. Y también te pedimos, Señor, por todos los seres humanos, en todos los lugares donde estén. Tú, Señor, has iluminado la vida de cada uno de ellos. Y tú, Señor, serás el receptor de la glorificación que todos te demos en el momento en que tú así lo quieras, mi amado. Padre Santo, te agradecemos por Jesús, en cuyo nombre oramos, para tu gloria y para la gloria de tu Espíritu Santo. Amén. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, Camino de Vida, nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. Le hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con cada uno de tus hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Preguntas, comentarios, testimonios, charlas, lo que tú quieras. Llámanos, 225-725-3646 o escríbenos camino de vida con gmail.com. Que haya paz, alegría, mucha tranquilidad, confianza, felicidad, dicha, paciencia, amor y fe en Cristo Jesús. Muy buenas tardes, buenos días para que nos escuchen mañana. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde.